Hola, hola, bienvenidos. Estamos preparándonos ya para este momento especial, un tiempo donde meditamos, analizamos las Sagradas Escrituras y en específico le estamos dando el seguimiento a la serie Los Nombres de Dios. Hasta este momento hemos aprendido mucho de quién es nuestro Dios. Ahora sí, lo que dice el Salmo 91, verso 14, invocarán mi nombre y yo les responderé. Yo creo que a estas alturas muchos de nosotros ya hemos aprendido algunos de los nombres con los que podemos clamar a Dios. Elohim, El Elyon, El Shaddai. Hemos aprendido que durante todo este tiempo Él tiene cuidado de sus hijos y de su pueblo. Así que aprendamos en este momento. Si ya te estás conectando, quiero que te tomes estos minutos para escuchar y meditar en esta canción. Preparemos nuestro corazón.
Padre, te damos gracias en esta preciosa hora. Gracias por aquellos que acuden al llamado, Señor, de poder escudriñar, analizar y ser instruidos por tu palabra. Gracias por aquellos que son obedientes y con hambre y sed acuden, Señor, a estas transmisiones. Te doy gracias por ellos. Gracias por sus vidas. Ya estamos aquí, bendito Dios. Y en esta hora disponemos nuestro corazón para que tu palabra hable a nuestras vidas y de esa manera pueda hacer su obra completa en nosotros. Es por el poder de tu palabra que nosotros somos sanos. Es por el poder de tu palabra que los cielos y la tierra existen. Es por el poder de tu palabra que los cielos y la tierra subsisten hasta el día de hoy. Y es por tu palabra que nosotros somos libres de toda atadura y de toda maldición. Por eso hoy agudizamos nuestros sentidos auditivos para escuchar tu palabra. Gracias, mi Dios. Gracias, Jesús. Gracias. Amén y amén. Una vez más, bienvenidos a Punto Familiar Online. Hemos estado preparando esta serie de mensajes con el propósito de elevar nuestro conocimiento acerca de Dios. Pero no solamente quiero elevar el conocimiento acerca de Dios, sino que el conocimiento que tengas de Dios te lleve a un nuevo nivel de intimidad con Él. Porque ese es el propósito por el cual Dios se revela a nuestros corazones. El propósito por el cual Dios viene a nuestra vida es para que nuestra intimidad pueda crecer aún más de lo que hemos ya vivido. Y durante todo este tiempo hemos estado trabajando sobre los nombres de Dios, que hemos visto que Dios utiliza cualquier situación que estemos atravesando. Dios lo va a utilizar para revelarse, para mostrarse, para mostrar su personalidad, su carácter, su bondad, su misericordia. Ya lo vimos con el nombre de el yo soy el que soy. Lo hemos visto con Elohim. Hemos visto al Shaddai actuando. Hemos visto al Elyon actuando. Hemos visto a Dios de una manera tan específica, actuando a favor de sus hijos. Entonces hoy no es la excepción. El tema que vamos a tratar el día de hoy es Jehová Rofi. Jehová Rofi me llamó mucho la atención porque ese nombre tiene mucho que enseñarnos con respecto a la manera en cómo Dios nos va a tratar. Y hoy Él nos va a hablar a nuestras vidas y quiero leer. Acompaña, si ya tienes tu Biblia ahí, ya estás preparado tal vez con tu tableta, estés en tu celular, pero si tienes una pluma y una hoja o una libreta, ve apuntando los puntos que vamos a ir tratando, ¿sale? Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del Éxodo capítulo 15, por favor. Éxodo capítulo 15, ahí vamos a tratar el día de hoy nuestra enseñanza. Éxodo capítulo 15. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Éxodo capítulo 15, versículo 20 hasta el 27. Dice de la siguiente manera: María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero y dirigió a las mujeres en las danzas y elevó su cántico
Cantemos a Jehová porque triunfó glorioso, arrojando en el mar al caballo y al jinete. Moisés condujo al pueblo de Israel desde el mar rojo de Sur y viajaron 3 días sin hallar agua. Luego llegaron a Mara, pero no pudieron beber el agua porque era amarga. Por esto o por esta razón el lugar fue llamado Mara, que significa amargura o amarga. El pueblo se enojó contra Moisés. ¿Hemos de morir de sed?, le reclamaron. Moisés oró delante de Jehová para que los ayudara. Y Jehová le mostró un árbol que debía arrojar al agua. Así lo hizo y el agua se endulzó. Allí en Mara fue donde Jehová les presentó las siguientes condiciones para probar la lealtad de ellos. Si prestas atención a la voz de Jehová tu Dios y obedeces y haces lo que es bueno, no te haré sufrir las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo soy Jehová tu Dios, o Jehová tu sanador. Después llegaron a Elim, donde había 2 manantiales y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a los manantiales. Una historia extraordinaria, maravillosa, hermosa. Vemos el libro de Éxodo como el libro de las salidas, así se le llama, inclusive eso es lo que significa Éxodo, salida. Después de estar por 400 años en la tierra de Egipto, 100 años de esclavitud, 400 de estar en la tierra, más no, sino dentro de los 400 años, 100 años de los 400 estuvieron esclavos. ¿Te acuerdas que cuando Moisés descubrió que su hijo José no había muerto? Después de aquella gran hambre que azotó la tierra de Canaán, azotó la tierra de Egipto, antes de ese azote tan fuerte de crisis económica y de la pérdida de alimento en las naciones, que de aquel entonces, Dios le había hablado al faraón a través de 2 sueños. El de las vacas flacas y gordas y de las espigas de trigo, unas bien chonchas de espigas y otras muy delgadas. Y bueno, el faraón se lo cuenta a José. José lo interpreta y le dice que vendrían 7 años de gran abundancia, porque los 2 sueños eran iguales, o tenían el mismo significado, tanto las vacas como el trigo tenían el mismo significado. Y José interpreta el sueño y le dice que vienen 7 años de prosperidad, de abundancia, venían 7 años de grandes provisiones. Y el faraón se tenía que preparar porque después de esos 7 años de abundancia vendrían 7 años de escasez. Hasta eso, ojo, hasta eso Dios tiene cuidado. Él nunca va a actuar sin que se lo revele a los profetas. Así lo dice la palabra de Dios. Él nunca hará algo sin que se lo revele a los profetas. Qué hermoso es tener profetas en medio de nosotros en la actualidad. Yo sigo creyendo, en lo personal creo en los 5 ministerios que menciona Pablo en Efesios capítulo 4, verso 11. El ministerio del apóstol, del profeta, del evangelista, del pastor y del maestro. Yo creo en los 5 ministerios y es hermoso ver cómo en los 5 ministerios en la actualidad Dios sigue todavía hablando a través de personas muy claves, a través de personas muy específicas. Porque no todos entienden los sueños que tienen, no todos entienden los mensajes que Dios envía. Entonces Dios tiene que levantar a personas en específico. Antes de que José llegara ante el faraón, recuerden que ya el faraón había anunciado o comunicado su sueño a sus adivinos, a sus hechiceros, y ninguno de ellos le dio la interpretación correcta, hasta que José llegó. Y dice que José, lleno del Espíritu de Dios,
o lleno de la sabiduría de Dios, interpretó el sueño. Y eso me encanta porque, como ya lo mencioné, Dios no va a hacer nada sin que se lo revele a los profetas. Entonces, todo lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir más allá del día de hoy, Dios se lo ha revelado ya a los profetas. Ahora ya tenemos que aprender a tener sensible nuestros sentidos auditivos para poder escuchar atentamente lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. El faraón era un rey pagano, él no creía en el Dios de José, pero sin embargo tuvo sensibilidad, el sueño le conmocionó, el sueño le trajo una preocupación, y cuando José le explica cuál era la interpretación del sueño, él puso en acción un plan, el plan de 7 años. ¿Y a quién crees que puso en la cabeza de este proyecto? Muy bien, si ya lo pensaste, excelente. A José lo puso por cabeza de este proyecto. José trabajó por 7 años, llenó de grandes almacenes, bodegas, se llenaron de granos, de todo tipo de grano para subsistir esos 7 años. Y no solamente a ellos, sino que a los pueblos vecinos, a las naciones vecinas. Y fue en ese entonces que los hermanos de José van a Egipto, porque el alimento que ellos habían guardado en sus tiendas había ya escaseado por sus ganados, por la familia, por lo que sea. El alimento ya había escaseado. ¿Qué es lo que sucede? Jacob envía a sus hijos a Egipto porque se escuchaba desde las noticias que en Egipto había alimento y que podías intercambiar productos por grano y de esa manera poder subsistir durante la hambruna. Bueno, fue en ese periodo que los hermanos de José viajan a Egipto, tienen ese encuentro tan increíble de José con sus hermanos, se abrazan, van a traer a Jacob, el padre de José, para que pueda ver que su hijo no había muerto. Y fue en ese periodo de tiempo donde vemos que Jacob introduce a sus hijos a la tierra de Egipto. Vamos a verlo. Éxodo capítulo 1 dice: esta es la lista de los hijos de Jacob que lo acompañaron a Egipto con sus familias. Y menciona Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. El número total de las personas que acompañaron fueron 70, porque José ya estaba en Egipto. Con el correr del tiempo, José y sus hermanos murieron y se acabó toda aquella generación. Pero sus descendientes fueron prolíficos y se multiplicaron rápidamente. Tuvieron una verdadera explosión demográfica, al punto que después de pocas generaciones se convirtieron en una gran nación y llenaron la tierra de Gosén. Esa era la tierra que el faraón, amigo de José, le había dado a Jacob y a sus hijos para que vivieran. Entonces Gosén era tierra de los hijos de Jacob. Pero como leemos en esta versión, acuérdense, la versión que yo utilizo es la versión de al día, así se llama, la Biblia al día, por eso es un poco diferente. Y me gusta lo que dice la versión al día, dice, tuvieron una verdadera explosión demográfica. Crecieron demasiado. Después dice que entraron con sus familias, que fueron aproximadamente 70 personas los que llegaron a Egipto. Ahora había muchísimo más. Y bueno, tú sabes la problemática que vino, se despertó y todo eso. Bueno, a partir de ahí, de que la muerte de José, el faraón, toda aquella generación murió, se levantó un faraón que no reconoció los pactos o los tratados que José había hecho con el antiguo faraón y comenzó a esclavizar. Esclavizó a los hijos de Jacob y los metió a trabajos pesados, a hacer ladrillos, a hacer construcciones para el faraón. Y bueno, sabemos que en medio de eso Dios se le revela a Moisés como el yo soy. ¿Te acuerdas? Ese mensaje ya lo dimos, Éxodo capítulo 3, verso 14. Entonces ahí fue donde Dios se le revela a Moisés, pero pasaron 100 años.
100 años de que comienza la esclavitud, comienza la opresión, comienza el maltrato de ese faraón contra los hijos de Jacob. Y bueno, Dios se revela, se manifiesta y con brazo fuerte envía a Moisés a rescatar a sus hijos del yugo de Egipto. Y sabemos que la noche que fueron liberados, o la noche que ellos salieron libres, el faraón había sufrido ya la muerte del primogénito, había sido desatado las 10 plagas, la tierra de Egipto había sido azotado por los juicios de Dios. Mientras los juicios pasaban en Egipto, vemos que Dios guardó a Israel de todas esas plagas, de esas 10 plagas, aún de la misma muerte. Dios lo liberó. Dios le ordenó a Moisés diciéndole que mataran un cordero por familia, y si la familia era pequeña, tenían que unirse con otra familia para compartir un cordero y poner la sangre del cordero en los postes de la casa y los dinteles. Entonces, cuando el ángel de la muerte pasara, el ángel de la muerte pasara y veía la marca de la sangre, ellos iban a ser liberados de la muerte. La muerte no los tocaría con el simple hecho de tener la sangre como señal en los postes y los dinteles. El ángel, dice, de Jehová estaba conduciendo al pueblo de Israel, movió la nube hacia atrás y se interpuso entre el pueblo de Israel y los egipcios. Después de que salen con brazo fuerte, después que los libera Dios con señales y prodigios, vemos que cuando ya salieron de Egipto, no salieron con las manos vacías, sino que dice que Dios les dio gracia a las mujeres de los hijos de las hijas de Jacob, para que las hijas de Egipto, o las mujeres de Egipto, les dieran riquezas, les dieran oro, les dieran piedras preciosas, ropa, bueno, muchísimas cosas increíbles. Y vemos que ahí en ese momento se cumple la palabra de Dios, que ellos no saldrían con las manos vacías. Adorar a Dios en el desierto, ese era el propósito de parte de Dios. Entonces vemos nosotros que que mientras Moisés caminaba y dirigía al pueblo, de repente otra vez Satanás incitó al faraón para perseguir a los hijos de Israel y buscar la muerte de los hijos de Israel. Y vemos que ya Moisés había caminado tanto y estaba frente al mar, estaban en el mar Rojo. Dice que cuando ellos llegaron a la orilla, no pudieron pasar porque estaba el mar, y mientras detrás de ellos venía el ejército del faraón para detenerlos y matarlos. Y dice la palabra que el ángel de Jehová, que estaba conduciendo al pueblo de Israel, movió la nube hacia atrás y se interpuso entre el pueblo de Israel y los egipcios. Aquella noche, al convertirse en columna de fuego, dio oscuridad a los egipcios e iluminó al pueblo de Israel. Los egipcios no podían encontrar a los israelitas. Extraordinario. ¿Te das cuenta que Dios nunca va a dejar a sus hijos? Él siempre va a caminar a tu lado, siempre va a estar a tu lado en este trayecto. Mientras estamos en el mundo y mientras estemos caminando de esta tierra a la patria celestial, nuestro Dios caminará a nuestro lado. Ángeles de Jehová acamparán a nuestro lado y nos defenderán y serán baluarte, serán estandarte, serán escudo alrededor de nosotros para que ningún mal se pueda interponer o nos pueda atacar. Estamos, sí, Cristo ya ganó la guerra en la cruz del Calvario, pero estamos en una lucha constante en este caminar. Pero sin embargo, el ángel de Jehová va con nosotros. Hebreos capítulo 2, verso 14 dice la palabra que los ángeles están al servicio de aquellos que han de heredar la vida eterna. Por lo tanto,
tanto, tú y yo no estamos solos en la tierra. Tenemos un gran batallón espiritual que está a nuestro lado. Tenemos la cobertura del Padre Celestial, tenemos la intervención del Hijo, de nuestro Señor y Salvador como nuestro abogado delante del Padre, y tenemos la ayuda del Espíritu Santo en la tierra. Y cuando el enemigo venga para atacarnos, el Espíritu Santo y con todas las huestes angelicales que han sido puestas a nuestro favor, nuestros enemigos serán confundidos. Serán confundidos y no verán, y no nos verán. ¿Por qué? Porque seremos invisibles ante los ojos de nuestros enemigos, pero el Espíritu de Dios estará con nosotros. Y dice la palabra que durante todo ese tiempo salieron, dice capítulo 14, versículo 21, dice: mientras tanto Moisés extendió su vara sobre el mar, y Jehová abrió un sendero a través del mar con muros de agua a cada lado. Un gran viento del oriente sopló toda la noche y secó el fondo del mar. El pueblo de Israel caminó a través del mar por tierra seca. Los egipcios lo siguieron, pero por entre los dos muros de agua a lo largo del fondo del mar, con todos los caballos, carros y jinetes del faraón. Pero en la mañana Jehová miró desde la nube de fuego a los egipcios y trastornó sus campamentos. Y dice: se salieron las ruedas, de modo que los carros se arrastraban en la tierra. Salgamos de aquí, gritaban los egipcios, porque Jehová está peleando por ellos y está contra nosotros. ¡Qué revelación tan maravillosa! El nombre de Dios, Dios mismo peleando por su pueblo. Los egipcios lo reconocieron. Las ruedas de los carros de guerra del ejército del faraón se les salió, dice esta historia, y los caballos jalaban el carro, y dice que arrastraron a tierra, y los egipcios dijeron: no, Jehová está peleando por su pueblo y está en contra de nosotros. ¿Acaso eso no te llena de alegría, de victoria? ¿No te llena de gozo, de alabanza, de regocijo que Dios pelea por ti? Hoy se cumple, y hoy tú puedes tener en tu corazón esta palabra: que ni plaga tocará tu morada. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Y Satanás y sus demonios sabrán y reconocerán que Jehová está peleando por tu familia, por tus hijos, por tus nietos. Está peleando por ti y por mí. Así que no tengamos miedo. Levantemos la cabeza, ergamos nuestra espalda y pongamos firme nuestro rostro, sabiendo y creyendo que Dios está peleando por ti. Y Satanás lo sabe. Él sabe que no va a ganar. Por eso nosotros tenemos que permanecer. De esa gran victoria, después de que el pueblo de Israel pasó el mar en seco, atravesó el mar en seco, dice que Dios volvió las aguas a su estado normal, y los egipcios fueron ahogados. Los egipcios fueron cubiertos por las aguas del mar rojo y murieron. Y en ese momento dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 14: llenos de júbilo, Moisés y el pueblo de Israel cantaron este himno a Jehová. ¿Cómo no cantarle a Dios? ¿Cómo no glorificar el nombre de Dios? ¿Cómo no exaltar el nombre de Dios? Yo creo que queda de más decirte: ¿por qué hay tanta queja en la iglesia o en nuestros labios cuando Dios no ha permitido que ninguno de los tuyos se enferme durante este tiempo? ¿Has escuchado las noticias? ¿Has visto las noticias? ¿Te ha llegado informe de amigos o personas que tú conociste que han muerto? Yo sí. En esta semana recibí la noticia de un conocido en Colima, pastor, que perdió la vida, falleció. Y como él, muchos otros. Hoy en la mañana recibimos la noticia que un viejo amigo, hablo de viejo porque tiene años que lo conocimos, yo lo conocí cuando llegué a esta ciudad de Zapopan, Jalisco, estudió conmigo en el Instituto Bíblico, y aquí yo lo conocí, aquí conocí a la que ahora es su esposa,
Y hoy en la mañana tuvimos la triste noticia que está enfermo, entubado con oxígeno. Y para mí eso me da tristeza escuchar la noticia de que mis amigos y algunos conocidos han muerto. Pero sin embargo yo en mi casa estamos sanos y eso me alegra, me llena de júbilo y canto a Dios porque mi casa está protegida, hemos tomado las medidas necesarias y hemos estado tranquilos en el lugar, mis hijas, mi esposa, estamos aquí en casa cantando. Sí, de repente como toda familia tenemos esas pequeñas discusiones, pero las discusiones tardan 30 minutos, no tanto de discusión sino de molestia, y volvemos otra vez al gozo, a la alegría, a reírnos, porque Dios ha tenido cuidado de nosotros. Y allá afuera hay dolor, llanto, luto, tristeza. Pero en tu casa observa a tu mamá, a tu papá, obsérvate a ti, observa a tus nietos, observa a tu familia, que aun cuando tú no lo tienes cerca y tú quisieras y tal vez tú dijeras, pero en estas fechas yo tal vez estuviera con ellos o ellos estuvieran conmigo, ya vienen vacaciones y no voy a poder viajar por esta situación, pues gózate, regocíjate que no vas a salir, pero tu familia está sana, está contenta, está refugiada en los brazos del Señor. El pueblo de Israel cantó, dice, aquella noche se regocijó, estuvo feliz, y dice que Moisés y Miriam tocó, dice Miriam, capítulo 15, verso 20, María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero y dirigió a las mujeres con danza. Imagínate la fiesta que hubo en ese día, después de que vieron a todo un ejército ser destruidos por la misma mano de Dios. Cómo Dios los defendió. No se estaban regocijando por los muertos, sino por la victoria que Dios les había dado. Cómo Él les cuidó hasta las pezuñas de sus ganados. Hasta el más pequeño, hasta el más viejo, Dios los protegió. No se estaban regocijando que el faraón murió, de que el ejército del faraón murió. No, ellos no se estaban regocijando por eso. Se estaban regocijando de que Dios los había protegido. ¿Acaso no es motivo de gozo? ¿Acaso no es motivo de gozo de ver de cómo Dios a través de 3 meses, de que Él te ordenó a través de las autoridades, quédate en casa, toma las medidas necesarias cuando salgas, y gracias a esas medidas de sanitización, tu familia está sana, tú estás sano, y mucha gente ya no? ¿Te das cuenta cómo es? ¿Te das cuenta que Dios tiene cuidado de nosotros? Es el tiempo de proclamar alabanza, es el tiempo de regocijarnos, es el tiempo de cantarle a Dios. Aunque tú no puedas estar con tu familia en ese tiempo de vacaciones que ya se están dando en las primarias, en la secundaria, preparatorias, bueno, gózate en el Señor, estás sano. Pero a mí me llama la atención cómo es que de la alabanza pasamos a la queja. ¿Cómo es que de la alabanza, después de 2 días de camino, después de 3 días de camino, la provisión comenzó a faltar? Sobre todo el agua comenzó a faltarles. Una noche estuvieron cantando, danzando, bailando, y bueno, y después de 3 días de camino, el agua, el recurso número 1 y necesario para la humanidad, el agua. El agua escaseó, ya no había agua. ¿Y qué sucedió? Pasaron de la alabanza a la queja. En este corto lapso de tiempo de 3 días, pasaron de la alabanza a la desesperación. Pasaron de la alabanza a la queja. ¿Dónde quedó el regocijo? Cuando las necesidades básicas no son cubiertas, nuestra sonrisa se borra de nuestros labios. La historia de Job, permíteme contártelo rápidamente. Job, un hombre multimillonario, el más rico de su tiempo. Sus hijos vivían vidas de lujo, niños de papi y mami, niños ricos, vamos a ponerlo así.
Pero dice la historia que en menos de 24 horas ellos perdieron todo. Hasta los hijos de Job murieron. Job perdió ganado, perdió riqueza, perdió todo. Quedó en la pobreza de la noche a la mañana. Y no solamente eso, sino que vino una enfermedad sobre su cuerpo. Eso es lo peor que puede suceder. Cuando se pierde la riqueza, se pierde las finanzas. Después de eso, imagínate, caiga una enfermedad. Lo peor que puede suceder, porque ¿con qué recursos puedes acudir al médico? Job le sucedió lo mismo. ¿Con qué recursos iba él a ir al médico? Bueno, una enfermedad, una sarna, dice, pedazos de carne se le caían de su cuerpo, le salía pus. Y una versión bíblica dice que hasta gusanos le salían de su cuerpo. Es tremendo la enfermedad. Y cuando su mujer un día lo vio, su esposa lo vio, y lo vio, dice, de una manera flaca, ya casi esquelético, con esas heridas en su cuerpo, ella le dijo: ¿todavía estás vivo? ¿Por qué no maldices a tu Dios si te mueres? Imagínate el apoyo conyugal. El apoyo conyugal. Yo no veo, no creo cómo es que las personas actúan de esa manera. Y aquí va. Job le dice a su mujer: ¿acaso hemos de alabar a Dios cuando teníamos dinero, teníamos riquezas, teníamos todo? Y ahora que estamos pasando esta crisis, ¿ya no le hemos de alabar a Dios? Y Job dice que dijo: bendito sea Jehová, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré ahí, sea el nombre de Jehová bendito. Pero mucha gente no tiene el carácter para hacerlo. Yo conozco gente que cuando no tienen dinero se enojan, se molestan. Matrimonios se han llegado a separar porque no hay finanzas. Lo que puede pasar cuando la provisión comienza a escasear, los recursos comienzan a escasear. Cuando los recursos comienzan a escasear, nos olvidamos de los grandes prodigios que Dios ha hecho a través de la historia. Yo me acuerdo cuando Dios me llama al ministerio, yo tenía 18 años. Dios me habló a través de una muchacha. Una madrugada en una velada de oración. Era un mes de diciembre cuando Dios tomó a esta muchacha y a través de ella, Dios me dijo: yo te he escogido para que me sirvas. No te preocupes por tu sustento, yo seré tu proveedor. Joven eres y vas a envejecer. Y nunca verás a tu descendencia mendigar pan ni pedir prestado. Y te digo algo, hasta el día de hoy, cuando hemos visto la falta de recurso en casa, Dios nunca nos ha dejado. Mis hijas están sanas, mi esposa está sana, nunca nos ha faltado la ropa, nunca nos ha faltado el calzado y mucho menos el alimento. Porque Dios es fiel. Y cuando hemos estado en crisis, así te lo digo, cuando hemos pasado situaciones financieras muy difíciles y no hemos tenido para que al otro día comamos, alguien toca la puerta. Alguien toca la puerta. Como en estos meses, en estos días de esta situación de estos 3 meses, no teníamos que comer un día. Y un día un joven llegó, tocó la puerta y nos dejó 4 casilleros de huevo. Dios proveyó, teníamos para comer, pero muchos pierden la sonrisa después de cuando tuvieron manjares, carnes, pescado, tuvieron en la mesa, comieron, bebieron, y después que faltó el recurso, la sonrisa se les borró. Lo mismo sucedió con el pueblo de Israel. Vean qué dice la palabra de Dios. Sigamos escuchando la palabra. Dice: entonces María, la profetisa hermana de Aarón, tomó un pandero y dirigió a las mujeres con danza y elevó esta canción: cantemos a Jehová porque triunfó glorioso. Triunfó glorioso. Es bonito cuando no estábamos en esta crisis, pero aún así nos quejábamos, ¿verdad? Bueno, pero ya es historia eso. Yo sé que esto va a cambiar. Moisés condujo al pueblo de Israel desde el Mar Rojo hasta el desierto de Sur y viajaron 3 días sin hallar agua. Luego llegaron a Mara, pero no pudieron beber el agua porque era amarga.
Por esta razón el lugar fue llamado Mara, amarga. El pueblo se enojó contra Moisés. El pueblo se enojó. De la alabanza a la ira, de la alabanza a la queja, de la alabanza a la molestia, al pleito, a la contienda. ¿Qué le sucede al ser humano? ¿Qué le pasa a los hijos de Dios? Cuando estamos contentos, felices. Y cuando no tenemos, peleamos con la esposa. Es que tú tienes la culpa. Es que no, tú tienes la culpa. Y le echamos la culpa aún a los hijos. Aquí, el propósito, tenemos que encontrar el propósito, la razón por la que Dios permite que nosotros pasemos esas temporadas de crisis en nuestra vida. ¿Y cuál es la palabra? La palabra, ojo, ¿cuál es la palabra de situación? ¿Cuál es la palabra de fe que produce? Ahora sí, ¿cuál es la palabra específica que produce fe? La palabra específica que produce fe es la que revela quién es nuestro Padre Celestial en tiempo de crisis. ¿A quién estás escuchando? Yo he escuchado familias que se enojan porque sus hijos salen o porque estamos pasando esta situación, ya están enojados, molestos. ¿Cuál es la palabra de fe que te sostiene en este momento? Aquel que te revela quién es tu Dios, aquel que te revela quién es tu Padre. Entonces, ¿por qué entonces Dios condujo a los israelitas directamente a las aguas amargas? Esa sería una buena pregunta. ¿Por qué condujo Dios directamente a las aguas amargas a sus hijos? ¿Por qué? Porque la palabra amargura, o la palabra mara, significa corrupción de amargura. Pero la pregunta es, ¿se hicieron amargos? Lo voy a poner de esa manera. ¿Ellos se amargaron en 3 días? ¿Crees tú que ellos pudieron amargarse en 3 días porque no encontraban agua? ¿O será que la amargura ya venía con ellos? Porque la amargura no brota de la noche a la mañana en el corazón y en la vida de una persona. ¿Por qué hay mamás amargadas o papás amargados? ¿Porque sus hijos le pagaron mal? ¿O porque no cumplieron con sus expectativas? ¿Por qué los padres actúan de esa manera? ¿O por qué hay jóvenes amargados? La amargura no brota de la noche a la mañana. La amargura viene desde mucho tiempo atrás. Ojo con lo que voy a decir. La amargura viene desde mucho tiempo atrás. Y la amargura se produce por una situación, por algo que sucedió en el pasado. No solamente porque así sucedió, porque así pasó, no. Por ejemplo, los israelitas demostraron su amargura después de 3 días. Oye, ¿quién no puede aguantar 3 días? Después de 3 días de camino no encuentran agua y se amargaron. Y van y pelean contra Moisés. Discuten contra el líder. El hijo discutiendo contra el padre peleando con la madre peleando con el hijo. Los dos un campo de guerra en el hogar. Y, es que de la noche a la mañana ya se volvieron amargos. No, la amargura viene de tiempo atrás. Los israelitas, Dios los llevó a las aguas amargas directamente con un propósito: sacar lo que había en su corazón. Entonces ellos ya venían amargados de años atrás. Pero ¿de dónde surge la amargura en los israelitas? De 100 años de esclavitud. 100 años esclavos, siendo azotados, siendo golpeados, siendo oprimidos, siendo maltratados. 100 años sin descanso, de sol a sol trabajando, tratando de destruirlos. Mataron a sus hijos. De ahí viene la amargura. Por eso Dios, antes de llevarlos a la gran bendición, ojo, antes de llevarlos a la gran bendición, porque el propósito de Dios no eran las aguas amargas. El propósito de Dios era llevarlos a la tierra donde fluye leche y miel. Pero ¿para qué llevar a una persona a una tierra donde fluye leche y miel, pero con un espíritu amargado? ¿Para qué? ¿Por qué Dios te va a bendecir a ti y a mí si todavía estamos amargados? No lo vamos a poder disfrutar.
Porque la amargura, ojo, la amargura significa, o mara significa corrupción de amargura. Y cuando algo se empieza a corromper, cuando algo empieza a corromperse, va a dañar a los demás, va a contagiar a los demás. Entonces, Dios viene a nosotros en nuestras crisis y nuestros fracasos y nos permite, ojo, y nos permite un nuevo descubrimiento de quién es Él y nos da la revelación de su tierna voluntad. De su tierna voluntad. Entonces, Dios llevó a los israelitas para que sacaran toda la amargura. Ese fue el propósito de parte de Dios. Y ahí veamos que sigue diciendo la palabra. El pueblo se enojó contra Moisés. Hemos de morir de sed, le reclamaron. Hemos de morir de sed. Llegaron y le reclamaron a Moisés. Moisés oró delante de Jehová para que le ayudara. Y Jehová le mostró, ojo, un árbol que debía arrojar al agua. Así lo hizo. Y el agua se endulzó. Y allí en Mara fue donde Jehová le presentó las siguientes condiciones para probar la lealtad de ellos. Antes de que seamos bendecidos, Dios tiene que tratar con nuestro interior. Si hay amargura, Dios tiene que tratar con tu amargura. Si hay alguna otra situación que pueda perjudicar tu vida, Dios ahí tiene que tratarlo. Antes de introducirte a la tierra que fluye leche y miel. Y dice la palabra, si prestas atención. ¿Cuál fue la condición de Dios? Si prestas atención. ¿De qué te sirve o de qué nos ha servido leer tanto la Biblia si a la mera hora de la prueba se te olvida todo y reaccionas feo? Te enojas con tu hija, te enojas con tu hijo, te enojas con tu esposo, te enojas con tu esposa, te enojas con los vecinos, te molestas, anda todo el tiempo irritada, irritado. ¿De qué te sirve tener conocimiento bíblico si no lo pones en práctica? Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Permite ciertas situaciones que tú pases para sacar la amargura de tu corazón. Y cuando ya pasaste esa prueba, y si no cambiaste, Dios te va a volver a llevar al mismo lugar para que sigas bebiendo agua amarga hasta que aprendas la lección. Y una vez que hayamos aprendido la lección, Dios te dice, estas son mis condiciones para que yo te introduzca a la tierra que te prometí, a una tierra de bendición, a una tierra que fluye leche y miel. ¿Y cuáles son las condiciones? Presta atención a la voz de Jehová tu Dios y lo obedeces y haces lo que es bueno. No te haré sufrir las enfermedades que enviaré sobre los egipcios, porque yo soy Jehová Rofi, yo soy Jehová tu sanador. ¡Qué maravilloso! ¿Cuál es la condición para que nuestra sanidad se manifieste en nuestra vida? Número 1, prestar atención. Presta atención. Número 1, presta atención. ¿A qué vas a prestarle atención? A la voz de Dios. Presta atención a tus actitudes. ¿Cómo reaccionas? ¿Es normal tu reacción? ¿Es normal la manera en cómo reaccionas con tu hija, con tu hijo, con tu esposo, con tu esposa, con los vecinos? ¿Es normal tu reacción? No te justifiques. Es que estamos viviendo esta situación y ellos no entienden. No te justifiques. Esa reacción no es normal. Esa reacción que tú tienes es de un espíritu amargo que hay en tu vida. Y Dios está permitiendo esta situación para que cuando salgamos de aquí aprovechemos, disfrutemos y ahora sí valoremos la libertad con la que Dios, o la libertad que Dios nos ha dado. De otra manera no va a ser. Si no hemos aprendido estos 3 meses a vivir con gozo, con alegría, a disfrutar a los hijos en casa, a disfrutar al cónyuge en casa, si no has aprendido estos 3 meses, ya no vas a aprender. Dice un dicho muy viejo, chango viejo no aprende maroma nueva. Si no aprendiste las maromas nuevas en estos 3 meses, no vas a aprender maroma nueva después de salir de aquí. Vas a seguir siendo la misma mujer amargada, el mismo hombre amargado, el mismo chava amargada, el chavorruco amargado. Si capish, si captas. Si comprendes el mensaje de lo que Dios te está dando en esta hora, si no aprendiste maroma nueva durante estos 3 meses,
Chango viejo no aprende maroma nueva. Si no aprendiste ahorita a cambiar, a disfrutar a tus hijos, a disfrutar a tu esposo, a disfrutar a los tuyos en casa, no vas a aprenderlo ya nunca más. Y vas a seguir siendo el viejo amargado, la vieja amargada. Siempre vas a ser el chamaco amargado en casa. Presta atención a lo que Dios te está diciendo. Porque aquí en estos 3 meses Dios te dice: yo soy Jehová Rofi. Yo soy Jehová tu sanador. Yo soy Jehová el que te sana, el que te restaura, el que te repara. Estos 3 meses son simbólicos para nosotros. En estos 3 meses, un número simbólico, un número profético, 3, resurrección, unidad. Es aquí donde ya durante ese tiempo tenemos que volver a la vida, sacar la luz que hay en nosotros, levantar y erguir nuestra frente y poder demostrar que somos hijos de Dios, alegres y felices y no amargados por la situación. Imagínate que después de estos 3 meses salgas amargado. ¿Y ahora por qué tienes esa cara de limón? Porque 3 meses estoy encerrado en mi casa y no pude hacer nada. Chango viejo no aprende maroma nueva. Así de sencillo. En estos 3 meses yo pude conocer más a profundidad a mis hijas. Tuve tiempo de disfrutar un buen desayuno con mis hijas. Tuve tiempo para comer junto con mi esposa, con mis hijas. Tuve momentos claves estos 3 meses donde les enseñé Biblia, carácter, valores. Aproveché los 3 meses. Y yo digo, wow, en estos 3 meses voy a seguir disfrutando a mi familia. Ahora, ¿qué produce la amargura? La amargura produce, número 1, confusión. Número 2, sensación de ausencia. Número 3, imposibilidad de adorar. Una persona que está amargada tiene confusión. Va a estar confundida todo el tiempo. Es que no sé qué hacer. Es que las noticias. Es que esto. Es que lo otro. Todo el tiempo confundida. Y eso es símbolo de que está amargada ya. Número 2, sensación de ausencia. Parece que nadie está conmigo. En esta temporada hasta mis amigos me dejaron de hablar. Sensación de ausencia. Hasta Dios se olvidó de mí. Número 3, la amargura te imposibilita adorar a Dios. Dime, en estos 3 meses, ¿cuánto tiempo le has dedicado al ayuno y a la oración? Dime, sé honesta, sé honesto. ¿Cuánto tiempo le has dedicado a la oración? En estos 3 meses, mi familia ha leído 6 libros de la Biblia. 6 libros de la Biblia. Hasta ese momento. No ha habido momentos de confusión. No ha habido momentos de sensación de ausencia. No le hemos dado a la imposibilidad espacio para que nos quite el tiempo de adorar. Estos 3 meses han estado con sus devocionales, leyendo la Biblia. Porque si no lo hacemos así, nuestro corazón se va a amargar. Así que la amargura no brota de la noche a la mañana. La amargura viene por una raíz, ya sea por problemas financieros, ¿sí? Problemas matrimoniales, o una enfermedad, o heridas que no hemos dejado que sanen del pasado. Pero este es el tiempo. ¿Cuál fue la sanidad para las aguas amargas? Un trozo, un árbol. ¿Cuál es la sanidad para nuestra amargura en ese tiempo? La cruz de Cristo. ¿Te das cuenta cómo el paralelismo, las dos verdades van de la mano? En el Antiguo Testamento Moisés cortó un árbol, las ramas de un árbol, y lo echó a las aguas amargas, y las aguas amargas se convirtieron en aguas dulces y pudieron beber. Ahora ¿cuál es la sanidad para nuestra amargura? Si tenemos espíritu amargo, ¿cuál es la sanidad? La cruz de Cristo. Tomar la cruz de Cristo. Por eso Jesús dijo, si quieres venir en pos de mí, toma tu cruz y sígueme. Toma tu cruz y sígueme. Tomar la cruz de Cristo te va a quitar la amargura. Porque dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, o la carta a los Hebreos, como le quieras llamar, libro o carta, porque tiene 13 capítulos, puedes llamarle carta o libro. Bueno, dice la carta a los Hebreos, capítulo 12, verso 15, dice de esta manera: cuídense unos a otros, no vaya a ser que alguno no alcance las más caras bendiciones de Dios. No dejen que en ustedes broten raíces de amargura,
porque esas, al salir a la superficie, pueden causar problemas serios y dañar la vida espiritual de muchos. ¿Sabías que cuando tú reaccionas de manera, con una actitud amarga, contaminas el corazón de tu familia? ¿Sabías que la amargura, aquí en el libro de Hebreos o la carta de los Hebreos, capítulo 12, verso 15, la palabra corromper significa contaminar? Y cuando tú permites que la amargura salga por tu boca y dices cosas amargas y comienzas a maldecir y comienzas a condenar y comienzas a llenar el corazón de tu hijo o de tu hija, con esas palabras que salen de tu boca, ya lo corrompiste, ya lo contaminaste. Y todo lo que tú toques, si tienes un espíritu amargo y estás amargada, como sea, esposo, esposa, mujer, niño, joven, estás pasando una temporada de amargura, escucha, todo lo que toques se infectará de tu espíritu amargo. ¿Sabías que un espíritu amargo, una actitud de amargura, ni la comida sabe bien cuando lo haces? Ni el agua, aunque le eches mucho dulce, no va a saber bien porque tienes amarga. Y mira, una persona amarga, hasta siente la hiel en la garganta, siente amargura acá, siente como un fuego que sube y dice, ¿qué me está pasando? Sencillo, síguete enojando, sigue molestándote. En la raíz de amargura va a brotar. Ahí mismo dice la palabra de Dios en el versículo, Hebreos 12, 14 dice, eviten las rencillas y procuren llevar vidas limpias y santas, porque el que no sea santo no verá al Señor. Evitemos que la raíz de amargura salga de nosotros. Dios quiere bendecirte. Dios quiere bendecirte. Y a ti y a mí nos quiere dar una super recontra bendición. Pero reconoce que Él es tu sanador. Reconoce que Él es tu restaurador. Reconoce que Él es el único que puede reparar esas grietas que la amargura ya dejó. Hoy es un buen tiempo. Hoy es el momento para que tú sueltes la amargura. Hoy es el tiempo. Ese es el momento más preciso. Y ese es el momento que tanto has estado esperando. Hoy es el día de soltar la amargura. Es el momento de ir a los pies de Cristo, abrazar la cruz de Cristo y que la amargura salga de nosotros. Disfruta la vida. Disfruta a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos en casa. Estamos a punto de salir. Ya parece ser que se va a levantar esta contingencia. Pero cuando salgas de casa, sal gozoso, alegre, victorioso, cantando alabanzas a tu Dios. Es por su cruz. Vamos, adórale a Dios ahí donde estás. Adora a Dios. Él es nuestro sanador. Él es Jehová. Dale, dile. Adórale.
Si hay alguna petición de oración, si hay alguna petición de oración, mándanos ahí tu petición, envíanos tu petición de oración. Yo quiero orar por el pastor Ignacio Cruz. Él es el amigo que te digo que está enfermo ahorita. Ahorita hablé con una pastora amiga de la ciudad de Guamuchil y me dice, él está muy grave, ya está intubado, lo tienen con oxígeno, no tienen dinero para sacar adelante. No hay hospital donde lo puedan recibir. ¿Por qué no me ayudas a orar en esta hora por el pastor Ignacio Cruz? Joven, emprendedor, visionario. Cuando lo conocí y él se fue a Guasave a trabajar, construyó una iglesia hermosa, tiene unos hijos hermosos, su esposa, pero él está ahorita entre la vida y la muerte. Oremos por él. Hay otro pastor que nos mandaron en el grupo de familia, de mi familia, mandaron el nombre de otro pastor. Ese pastor también está entre la vida y la muerte. Es de la iglesia del Nazareno. No lo conozco, no sé quién es, pero él es el pastor Adán López Álvarez. Oremos por el pastor Adán López Álvarez. Si tú conoces a alguien, o tú tienes a un familiar, o a ti mismo, mándanos tu petición de oración, por favor. Tomémonos unos momentos solamente para orar. Si tienes algo que pedirle a Dios, ahí mismo, mándanos y vamos a orar. Oremos a Dios, aprovechemos. Padre, te doy gracias, porque este día tú te revelaste a nosotros como el Dios que sana, el Dios que arregla las cosas, el Dios que restaura. Y a ese Dios, a Jehová Rofi, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, clamamos al Señor que todo lo puede, al Dios que todo lo puede, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que sana, que descienda en este momento sobre aquella cama donde mi amigo Ignacio Cruz está postrado, está conectado a un tanque de oxígeno y este coronavirus ha venido a golpear su cuerpo. No sabemos la forma, en qué momento fue infectado, pero Señor, hoy unimos nuestra oración y nuestro clamor por el pastor Ignacio Cruz para que tu poder y tu Espíritu Santo arregle sus pulmones, restaure sus vías respiratorias, le dé fuerza a esos pulmones y ese COVID-19 por el poder de tu Espíritu Santo sea consumido, sea destruido por las llagas de Cristo. Esa bacteria, ese virus sea en esta hora destruido del cuerpo del pastor Adán, allá en la ciudad de Tapachula, Adán López Álvarez. Oramos por el pastor Adán López Álvarez, también para que esa enfermedad deje su cuerpo, para que el cuerpo de Ignacio Cruz sea libre, de Adán sea libre y puedan ser rotas las ataduras de esta enfermedad, y declaramos vida en sus pulmones, vida en sus bronquios, vida en sus vías respiratorias. Declaramos que tú arreglas esos pulmones y le das las fuerzas para que puedan tener esa respiración propia. En el nombre de Jesús declaramos el espíritu de resurrección. Declaramos lo que tu palabra dice. Dice tu palabra, Señor, que el espíritu que vivificó a Cristo Jesús y lo levantó de entre los muertos es el mismo que levantará el cuerpo de Ignacio, del pastor Ignacio y del pastor Adán. En el nombre de Jesús lo declaramos. Declaramos sanidad en nuestras casas. Soltamos la amargura se va de nuestras vidas y en el nombre de Jesús declaramos victoria. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Amén, amén y amén. Aleluya. Él es nuestro Dios, nuestro libertador. Ora, ora a Dios. Clama, clama a Dios en esta hora. Él es nuestro sanador, nuestro salvador.
Él es el que nos levanta de las cenizas. Eres mi sanador, mi restaurador. Por tu muerte, Jesús. Decláralo, Él es tu sanador. Declara sanidad a esta nación. Declara sanidad a México. Declara sanidad a México. Declaramos sanidad sobre mis vecinos. Declaro que todos mis vecinos son cubiertos con la sangre de Cristo. Declaramos que nuestros vecinos son cubiertos con la sangre de Jesús. El COVID no les toca, aun cuando ellos anden en la calle, en los mercados, en los tianguis, en los centros comerciales. El COVID no les toca. Mis vecinos son guardados por amor a tu nombre. Mis hijas, mi casa y yo somos guardados. Oro, Señor, por las familias de Punto Familiar. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Bendecimos tu nombre. A ti sea la gloria, la honra, por todos los siglos y de los siglos. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. Él es nuestra esperanza. No permitas que esta situación amargue tu vida. Disfruta a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa. Y cuando ya tengamos la oportunidad de volvernos a ver, ya no pongas esa misma cara amargada, sino que con un beso y una sonrisa podamos tener un reencuentro gozoso y feliz. Dios te bendiga grandemente. Y te espero el día jueves a las 7 de la noche con un nuevo tema, la misma serie, los nombres de Dios. Dios te bendiga y guarde a los tuyos. Hasta pronto. Bye.